Para el tiempo, vamos a empezar. A ver acá si se está compartiendo la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Todavía no aparece. Ya está cargando. Ya, y sí parece que se ve. Se ve miles de veces, ¿cierto? Ya, bacán. Súper. Bueno, hoy día vamos a hablar, en la tercera clase, la penúltima, vamos a hablar sobre sistema motor. Este es un poquito más entretenido que el resto de los, o sea, que los previos porque tiene mucho más como participación por parte de ustedes como al momento de interactuar con el paciente. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando sobre cómo va a ser la clasificación y cómo va a ser el orden del examen motor como tal. Vamos a ver síndromes que son piramidales y extrapiramidales y en esto mismo vamos a evaluar el tono, la fuerza, el trofismo, los reflejos osteotendinos y los superficiales, los movimientos involuntarios y la marcha. Recordando siempre que el orden del diagnóstico neurológico va a ser primero sindromático, ejemplo, un síndrome de debilidad aguda, una tetrapared, un síndrome piramidal, un síndrome extrapiramidal, una paraparesia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, primero vía piramidal es la que conocemos como el tracto córtico-espinal. Este va a estar compuesto por la primera motoneurona y se va a conectar con la segunda. Acá les dejé imágenes para recordar cómo son las vías, recordar que la primera motoneurona comienza en el giro precentral o la prerolándica a través de las neuronas piramidales de Betz o en la corteza primaria motora. Ahí estarían los somas. Estos después van a enviar los axones y van a enviar proyecciones hasta la conexión que vamos a ver cuando hace sinapsis con la segunda motoneurona o las alfa-motoneuronas. Acá les dejé enumerado cómo va la estructura, obviamente igual está enumerada acá, pero va bajando por el centro semioval y la corona radiada, llega hasta la cápsula interna, en la rodilla y el tercio anterior del brazo posterior, llega a los pedúnculos cerebrales a nivel mesencefálico, llega por la base del puente, aquí va a dar las fibras que dan hacia los nervios del par craneal 7, y ahí hace la sinapsis con los núcleos del facial, llega a las pirámides vulvares, donde esa es la que vemos acá, va a dar la decusación del 90% de las fibras y el otro 10% se mantendría en la misma vía. Va por los cordones laterales de la médula y luego llega al asta anterior de la médula, vendríamos bajando, ¿cierto? Llegaríamos acá y hace la sinapsis con la segunda motoneurona. Aquí ya en el lado contralateral, ¿cierto? Porque hicimos la decusación a nivel de las pirámides vulvares. La segunda motoneurona, conocida como alfa-motoneurona, comienza entonces desde el asta anterior, da su axón hacia la raíz ventral, sale como raíz espinal y se mezcla ahí mismo, después de la raíz ventral, con la raíz dorsal y da la raíz espinal, ahí termina saliendo por el foramen intervertebral, ¿cierto? Va a unirse como nervio o como troncos al final a plexos, con los fascículos, los plexos correspondientes, ¿cierto? Que serían los braquiales, y el tóraco, el lumbosacro, disculpa. Y después de esto va a dar origen al nervio periférico y finalmente las terminaciones que darían la unión al músculo o unión neuromuscular, ¿cierto? Acá tenemos igual un poco de la representación de cómo sería. El homúnculo vemos acá que tiene una gran representación a lo que es la región facial
y también a la región de las manos. Más hacia medial, hacia el giro, o sea, hacia la hendidura interhemisférica, tendríamos las lesiones que estarían más relacionadas con las extremidades inferiores y las más a la superficie y periferia darían más hacia mano, extremidad superior, ¿cierto? Y cara. Eso nos va a ir hablando de cómo son las lesiones y cómo vamos a ir viendo en la clínica. En la vía extrapiramidal tenemos los ganglios basales, que eso incluye caudado, lenticular, como vemos acá en la imagen, la cabeza del caudado, los lenticulares que están compuestos por el putamen y el globo pálido, que tiene una porción externa y una interna, el núcleo subtalámico, también tenemos el núcleo rojo del mesencéfalo, ya cuando vamos más hacia abajo a nivel mesencefálico como tal, y la sustancia negra del mismo. Y eso va a tener una pars compacta y una pars reticular. Cayó algo. Y la pars compacta sería la que estaría liberando la dopamina, que es la que, la que más se relaciona con los síndromes parkinsonianos, que sería el que hace la regulación hacia todos estos ganglios basales, y cuando falla y disminuye la dopamina, comienzan la clínica extrapiramidal, especialmente. También hay otras enfermedades que están más relacionadas con el núcleo subtalámico, pero ahí la vamos a ir viendo más adelante. Esto tiene como función, por lo mismo se expresan como los síndromes parkinsonianos, por ejemplo, que modulan el tono y la coordinación del movimiento involuntario. De ahí que salgan estos temblores de diferentes regulaciones, que esta rigidez, por ejemplo, ¿ya? Y cómo se inicia el movimiento. Y tiene relaciones también con el área motora suplementaria, corteza motora secundaria, el tálamo y el cerebelo. Entonces, para empezar a evaluar para empezar a evaluar la semiología motora, vamos a ver primero lo que es el tono muscular, que esta va a ser la resistencia a la movilización pasiva de una extremidad. Una resistencia que sea involuntaria claramente, porque si no el paciente podría hacer una fuerza, ¿cierto? Y hacer una resistencia. Eso va a ser la evaluación de la fuerza. Tenemos dos niveles que serían los alterados. Obviamente la normotonía sería lo que está en el punto medio. La hipotonía va a ser la laxitud anormal, siempre es más evidente en muñecas y tobillos, y esto habla de lesiones recientes de la vía piramidal contralateral, porque después van progresando hacia la hipertonía o espasticidad, según lo que vayamos viendo. También se ve en enfermedades de segunda motoneurona, o sea, ya a nivel del asta anterior hacia todos los nervios, y se ve también en patologías cerebelosas ipsilaterales. ¿Ya? Acá esto lo podemos evaluar por medio de, primero, la extremidad extendida, le hacemos un pequeño movimiento como sacudida, vemos cómo reacciona lo mismo a nivel de la movilización pasiva de la muñeca y vamos viendo que hay una hiperlaxitud que no pone resistencia al movimiento, ¿ya? Y la hipertonía tiene tres características, va a ser la espástica, la plástica o la conocida como rigidez y la paratónica. La única voluntaria va a ser la paratónica. La espástica es velocidad dependiente, o sea, da una sensación de muelle de navaja o de abrir un cortapluma, ¿ya? Es porque cuando nosotros movilizamos, por ejemplo, hacemos una flexión del codo y hacemos extensión, flexo-extensión, vamos a ver que si lo hacemos rápido, vamos a tener una resistencia inicial y después que se libera, a diferencia de la rigidez, que va a ser independiente de la velocidad, o sea, va a estar con la misma resistencia independiente de que yo lo haga más rápido o más lento, ¿ya? En el de la espástica, si yo lo hago más lento, va a haber una resistencia homogénea y no va a ser tan notoria como hacerlo más rápido. La espástica tiene posturas cuando son extremas de predominio flexor en extremidades superiores, con obviamente ya flexión de codo, flexión de muñeca y generalmente el pulgar está escondido entre los otros 4 dedos y a nivel de las extremidades inferiores son de predominio extensor con un pie equino o sea en inversión. Y esto habla de lesiones piramidales crónicas principalmente y las posiciones extremas se ven mucho en lo que son las parálisis cerebrales. En la rigidez también se puede ver, además de esta hipertonía independiente de la velocidad o conocida como tubo de plomo, el temblor que se describe como rueda dentada. Porque cuando nosotros hacemos este movimiento también de que notamos la hipertonía, como hay una contracción alternante de los músculos agonistas y antagonistas, vamos a tener como si estuviéramos girando una rueda dentada. Y esto se puede aumentar con la distracción. Le podemos pedir al paciente, mientras estamos movilizando la extremidad, que, eh, que por ejemplo, simule que tira agua con la otra mano
Entonces se distrae, se concentra en la mano que está tirando agua y nosotros seguimos movilizando la otra extremidad y notamos que está esta rueda dentada mucho más notoria. Y esto se ve en lesiones extrapiramidales, principalmente en los síndromes parkinsonianos, pero la rueda dentada no es sinónimo de parkinsonismo, ¿ya? La rueda dentada es sinónimo de temblor, para que igual lo recuerden, ya que los síndromes parkinsonianos están compuestos por lo que yo les anoté acá, que es temblor, rigidez, bradicinesia, que es la lentitud para el inicio de los movimientos, y la pérdida de reflejos posturales. Y finalmente la paratónica es el aumento voluntario de la resistencia en los movimientos pasivos. Estos van a disminuir con la distracción, que también podemos hacer como, no es lo mismo que el Froment, porque el Froment va a ser el aumento de la rueda dentada. Si nosotros lo distraímos, el paciente va a oponer menos resistencia. Y si hacemos una movilización lenta también, pero no es que sea velocidad dependiente. Y esto se ve mucho en adultos mayores, lesiones orgánicas, en especial cuando hay un deterioro cognitivo o delirio, ¿ya? Y esta, por lo mismo, no tiene un valor localizatorio porque es más que nada de que el paciente está poniendo una resistencia de tipo voluntario. Pasando a la que es un poquito más florida, la clínica, es la fuerza muscular. Esta se tiene que objetivar siempre por grupos musculares y ir determinando simetría, lateralidad, si hay un lado que está más, tiene más fuerza o no, cómo se ven las extremidades superiores versus las inferiores, cómo se ven los grupos musculares extensores versus flexores, la evaluación segmentaria, o sea, de los músculos más proximales versus los distales en cada extremidad, y la global, o sea, si es simétrico cuando comparamos completamente o sea, como en un total cada extremidad. Y esto se puede ir evaluando, ya sea segmentario o global, con la escala muscular de Medical Research Council, que va de 0 a 5. También la van a ver descrita como la escala de Daniels, que va de 0, que es sin movimiento, a 5, que es fuerza normal. Y ahí las graduaciones más que nada es que en la 1, cuando dice mínimo movimiento, se refiere más que nada a que hay una contracción del músculo, pero que no logra movilizar la extremidad, ¿ya? Uno siente la contracción. Le pide al paciente que realice algún tipo de movimiento y él solamente no se ve que se mueve nada, pero simplemente sientes que hay algún tipo de intento de contracción muscular. Cuando están en el MRC 2, hay solamente movimientos en el plano horizontal, o sea, el paciente no logra vencer gravedad, ¿ya? Cuando logra vencer la gravedad, pero no logra oponer resistencia, ya estamos en el 3. Y cuando opone una resistencia parcial, cuando nosotros hacemos un poco de resistencia como tal, pero no logra mantenerla, estaríamos en el 4 y el 5 ya fuerza normal. Cuando queremos evaluarlo de forma global, tenemos las pruebas de mínima paresia, ¿ya? Que son las que más van a ver escritas o descritas en los exámenes neurológicos como rápidos de urgencia, que son en extremidades superiores, como vemos acá en la imagen, se caracterizan por una mínima paresia positiva con un giro pronador, o sea, el paciente extiende las dos manos, le dicen, ustedes le pueden decir, extienda las manos con las palmas apuntando hacia arriba, como si fuera a recibir una bandeja, ¿ya? Y ellos ahí entienden al tiro y en el caso de que tengan una mínima paresia, van a tener un giro pronador, o sea, la palma se va a girar hacia interior, a pronar, va a tener el signo de Zuckes, que es generalmente que se cierra un poquito la mano, que queda como media en copa, por decirlo así, y se encoge mucho más el meñique en comparación al resto, pero es como si hiciera una pronación y la manito en copa. Y también se le puede pedir, bueno, y ahí obviamente puede caer un poco el brazo. Entonces, que haga giro pronador, mano en copa o signo de Zuckes y que caiga el brazo como vemos acá. Y el otro es pedirle al paciente que haga una rotación de las dos manos, como si estuviera bailando, por decirlo así, frente al pecho. Y generalmente la mano parética va a dejar de moverse y la de fuerza normal va a empezar a orbitar en torno a la que está débil. Y en el caso de las extremidades inferiores, tenemos la prueba de Barré-Mingazzini, que en realidad pueden decirlo como paresia mínima en extremidad inferior. Y ahí describen obviamente si es derecha o izquierda y le piden al paciente que se acueste, que ponga las piernas como si estuviera en una silla, pero acostado, ¿cierto? Las va a poner ahí, flexión de cadera, flexión de rodilla, 90 grados, y
En el caso de que tenga alguna pequeña paresia, va a empezar a caer la pierna parética. Ahí tienen que aguantar al menos unos 5 segundos en cualquiera de las dos, extremidad superior e inferior. Y lo otro que pueden pedirle, que sería como el símil del orbitar a la rotación de la extremidad superior, es que simule que está en una bicicleta en la misma posición, acostado, supino, y la pierna que va a estar parética va a dejar de moverse y solamente se va a mantener, o al menos va a predominar el movimiento de la que está con fuerza normal. Acá varias imágenes de cómo se pueden ir evaluando de forma segmentaria las extremidades superiores. Estas aquí las pueden revisar con la bibliografía que les envié si quieren con más tiempo, pero más que nada para que se entienda bien, uno le puede pedir para evaluar el deltoides o la fuerza proximal que el paciente o ponga el brazo extendido o se ponga con los codos doblados y los suba, que los mueva hacia arriba, como decirle que haga como una gallina prácticamente. Ahí y entienden al tiro y que mantengan y uno le hace fuerza hacia abajo y el paciente debe mantener, como dice la flecha blanca, hacia arriba. Cuando hacemos fuerza de bíceps, es como decirle que haga un gallito. Entonces, nosotros ponemos la mano acá abajo para obviamente que el paciente tenga una base de donde apoyarse, hacemos la fuerza hacia afuera y él hace la fuerza hacia proximal, con flexión del codo. Y se puede hacer de dos maneras con el tríceps, que es hacerlo con el brazo extendido, que no nos deje que le doblemos el codo, ¿ya? Obviamente siempre afirmando bien el otro, o sea, como no hacer, evitar hacer fuerza de, por ejemplo, pectoral u otros, entonces nosotros hacemos un apoyo a nivel del braquial y, uy, se me perdió el mouse, aquí, y hacemos la fuerza para allá, o también podemos evaluarlo, pero que esté relativamente en extensión, o sea, que no esté en una flexión completa el codo, decirle que haga estas flechitas, pero a lo contrario. O sea, nosotros vamos a empujar un poco hacia adentro y él nos tiene que hacer la fuerza para extender el codo. ¿Ya? La cosa solamente es que active el tríceps y que nosotros veamos cuánta resistencia nos va poniendo. Aquí también vemos lo que sería la flexión del antebrazo, acá con la fuerza de resistencia para evaluar radial, y la pronador, que sería que él ponga los codos apoyados a cada lado de su torso, como apoyado en las costillas, como si estuviera, o sea, y con los brazos antebrazos hacia adelante, y nosotros le vamos a empezar a girar como se ve acá, con la mano bien afirmada acá, porque muchas veces suena el codo, así que hay que tener cuidado en esta maniobra, y él va a hacer la fuerza hacia afuera, ¿ya? Cuando vemos el distal, podemos evaluar de diferentes formas, yo les dejé aquí varias. Podemos decirle al paciente, primero, que haga flexión de la muñeca y extensión de la muñeca y le hacemos la fuerza contraria. Entonces, primero hacemos como que si estuviera afirmado en una bicicleta, por decirlo así, y hacia arriba podría ser como que está... uno siempre le tiene que explicar al paciente como simulaciones, porque ahí entienden súper bien, ¿ya? Y hacemos la fuerza contraria. Podemos ver los interóseos, que sería acá la fuerza de que él la mantenga junto a los dedos, que no, con una aducción, y que nosotros intentemos hacer abducción de los dedos. Y lo contrario, hacemos acá evaluación de los interóseos para el cubital también, que esta es como más común, y le pedimos que extienda los dedos, que haga abducción de estos, y que nosotros con los mismos dedos, o sea, si estamos evaluando, por ejemplo, el índice y el medio, hagamos, por ejemplo, con los índices, la fuerza contraria, porque si no, por ejemplo, si empezamos a usar pulgar, obviamente vamos a tener una mucho mayor fuerza por la fuerza de pinza, ¿ya? La cosa es que sea ir igualando la fuerza y que sea algo, por ejemplo, no dejarlo en desventaja, por decirlo así, con la palanca. Y también podemos ver cómo se evalúa acá el oponente del meñique en la última imagen, y le pedimos que haga esta fuerza donde él va a mantener junto el pulgar con el meñique y nosotros intentamos pasar el dedo por acá. O sea, separar esos dos dedos y vemos cómo está la fuerza tanto del pulgar como del meñique. Y algunos síndromes que se van a ver, que son muy comunes y que siempre les preguntan en semiología en segundo o tercero, son los síndromes de mano caída, mano del predicador y mano en garra. Eso está relacionado con que el nervio radial
va a ser el que inerva principalmente toda la musculatura extensora, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión distal del radial, vamos a perder esta extensión esto ya obviamente es un caso más extremo, pero más, para que se entienda, el paciente, por ejemplo, no podría realizar una posición como si tuviese que afirmar una pared, no puede hacer esta dorsiflexión de la muñeca, o simplemente va a tener la mano caída ya de forma, cuando son lesiones mucho más graves, ¿ya? De la extensión, la dorsiflexión, por decirlo así, de la mano. En el caso de la mano del predicador, que es esta, es cuando el paciente no puede flectar estos deditos, ¿ya? Entonces ahí queda caída. Bueno, y a diferencia de eso, porque acá esto es lo que está parético, la mano en garra, que es muy parecida, pero es por pérdida de la extensión de estos dos dedos, ¿ya? Como esto es mirarlo por flexión y esto es mirarlo por extensión de estos dedos, ¿ya? Eso es súper importante para que lo diferencien. También son las mismas zonas que quedan inervadas en la parte sensitiva, pero eso lo vamos a ver mañana. En cuanto a la extremidad inferior, para evaluar a nivel proximal, nosotros podemos pedirle acá al paciente que haga flexión de la cadera estando sentado y que levante su rodilla, obviamente con apoyo de los brazos a cada lado, levante su rodilla, nosotros hacemos la fuerza hacia abajo y la hacia arriba. Podemos hacer evaluación del cuádriceps. Acá este doctor no le pone la mano acá debajo del muslo, pero muchas veces, dependiendo del paciente, de la fuerza, por ejemplo, una abuelita, igual uno puede ponerle la mano abajo del muslo para evitar que haga demasiada palanca, pero se evalúa que él mantenga la tensión de la pierna extendida y que no le podamos flectar la rodilla. Cuando vemos los glúteos medios, podemos hacer aducción y rotación interna del muslo, o sea, que el paciente acostado empieza a empujar hacia afuera, ¿cierto? Aducción, y nosotros le empujamos desde aproximadamente la mitad de la pierna hacia aducción. Y cuando evaluamos el bíceps femoral, o sea, la cara posterior del muslo, hacemos una fuerza hacia exterior, o sea, hacia una extensión, y el paciente tiene que mantener la flexión de la rodilla estando en decúbito prono. Y a nivel distal podemos ver la dorsiflexión. Le pedimos al paciente que impulse el dorso de su pie hacia arriba, o decirle hacia que apunte hacia él, y nosotros le hacemos la fuerza hacia abajo, vemos que sea simétrico en los dos pies. Podemos ver la inversión, o sea la eversión, disculpa, que le gire el pie hacia exterior y nosotros hacemos la fuerza hacia interior, o lo contrario, nosotros hacemos la fuerza hacia exterior, disculpa, inversión, que esta está mirado de la cara interna, pero esa es la cara externa. Inversión y nosotros hacia exterior. Ahí estamos viendo cada uno de los nervios que estaríamos evaluando, ¿cierto? Porque en la inversión tendríamos los peroneos, el peroneo largo y corto, y acá en la inversión tendríamos al tibial. Cuando queremos evaluar gastrocnemios, podemos pedirle al paciente que haga flexión plantar del pie, o sea, que haga una simulación como si tuviera que pisar un pedal. Ahí lo entienden al tiro. Y evaluamos también el tibial. Cuando vemos la extensión del hallux, podemos ver esa es la extensión del hallux. Cuando vemos la flexión de los dedos, podemos ver también nervio tibial. Y en el extensor del dedo gordo podemos ver al peroneo en las raíces L5, S1. Entonces le pedimos al paciente que con su pulgar apunte hacia su cabeza, por decirlo así, y en esto es con los dedos, pero hacia abajo. Eso ahí después lo pueden revisar, principalmente en el libro de Silva, y bueno, hay en muchos videos. Yo les voy a enviar un link de una página que está haciendo un neurólogo, que es periferólogo, de la Dávila, que tiene videos súper buenos de semiología, porque obviamente hacer estas clases a distancia es muy distinto, como con solo imágenes. Los videos ayudan demasiado, ¿ya? Pero esos los pueden ver con más tiempo y todo, si no, se alargaría mucho más la clase. En cuanto a los patrones de paresia, vamos a tener diferentes conceptos, y cada uno puede ser por causas similares o causas diferentes, ¿ya? Eso nos va a ir dando valores localizatorios. Siempre recordar que plegia es cuando tenemos cero fuerza, y la paresia va a ir desde MRC1
hasta el MRC 4 más o 4. Ahí hay una variación pequeña que puede ser 3 menos, 3 más o 4 menos, 4 más. Está la tetraparesia que sería, puede involucrar también un poco facial, pero habla más de las 4 extremidades, ¿ya? Se vería bilateral. Estas se pueden ver en lesiones que sean de tronco, síndromes medulares anteriores o síndromes medulares completos, pero cuando ya están con compromiso sensitivo también. Las hemiparesias dobles son diferentes de la tetraparesia, ya que estas son asimétricas, ¿ya? Eso es importante y puede ser también, por ejemplo, tan asimétricas como esto, que veríamos una extremidad completa, por ejemplo, acá otro nervio que sea aislado como un peroneo. Acá podemos ver también que puede ser un mediano aislado, o esta que, por ejemplo, está mucho más parética, lo rojo intenso, versus lo que está un poquito más claro. ¿Ya? Esas se pueden ver en desmielinizantes, síndromes de segunda motoneurona o síndromes de motoneurona de lleno, como el ELA, los miasténicos, los síndromes miasténicos como la miastenia gravis o el Lambert-Eaton, que se caracterizan por ser más fluctuantes, más que nada fatigabilidad, o lesiones, por ejemplo, vasculíticas o ACVs múltiples. En la hemiparesia, esta puede ser facio-brachiocrural, ¿cierto? O solo brachiocrural o facio-brachial, ahí uno lo va describiendo, y va a comprometer hemicuerpo. Eso generalmente se asocian a ACVs contralaterales, hemisecciones medulares que sean ipsilaterales, porque ya tendríamos la decusación. Entonces, si cortamos abajo, ya está decusado. La paraparesia habla sobre extremidades inferiores y la monoparesia es solo de una extremidad. Otros patrones de paresia de los cuales nos puede dar una orientación diagnóstica son las de predominio proximal, que hablan mucho más de miopatías, y de las de predominio distal, que se hablan también mucho en las sensitivas, como las de guante y calcetín también, que se habla, es este patrón polineuropático. Acá les dejé diferentes causas, principalmente destacar las que puedan ser autoinmunes, como la dermatomiositis, polimiositis, las farmacológicas, siempre recordar el uso de atorvastatina que pueda llevar a miopatías. Y las infecciosas se las quería destacar porque nunca se olviden de que un músculo inflamado con dolor y que sea de predominio proximal, nunca olvidar que más encima, estando en un sitio mucho más agrario, está el riesgo de la triquinosis, ¿ya? La infección por triquinosis, que se alimentan de masa muscular. Y eso es simplemente se hace una biopsia de músculo y aparece el patógeno. Y cuando es distal, las genéticas, como el Charcot-Marie-Tooth tipo 1 o 2, y las adquiridas, que la más frecuente va a ser la de la diabetes mellitus 2, otros pueden ser post-quimioterapia o Guillain-Barré. Y esas se caracterizan más sí por ser subagudas, ascendentes y arreflécticas. Las otras van a tener variables tipos de hiporreflexia y son más en guante y calcetín. La Guillain-Barré va subiendo. Y ahí el problema es cuando llega a la musculatura respiratoria, y ahí es cuando se intuban y se complican. Siguiendo con el trofismo muscular, esto va a ser la inspección y palpación de las masas musculares. Vemos la sensibilidad a la presión y si hay presencia o no de dolor que nos pueda orientar a miopatías, como habíamos hablado. La atrofia siempre va a ser mucho más destacada en los síndromes de segunda motoneurona, eso siempre recordarlo, ¿ya? ¿Puede estar en primera motoneurona o en síndromes piramidales? Sí, perfectamente, pero más que nada por desuso y no por denervación, como ocurre en la segunda motoneurona, ¿ya? Entonces, acá les dije algunos ejemplos. En el es a nivel central, predomina cuando está en el asta anterior, porque va a estar justo la conexión de la primera con la segunda motoneurona, y ahí donde está cortando segunda motoneurona hace una atrofia más significativa. Eso se ve en ELA, porque altera directamente el asta anterior, y en atrofias musculares sistémicas. Y las polineuropatías, que son mucho más distales, como habíamos dicho, está el Charcot-Marie-Tooth, que vemos acá las características de esta atrofia más distal, y el pie equino o pie polineuropático, pie de Charcot, que sería este con el aumento del arco plantar, con este pie, un pie cabo,
varo, ¿cierto? Con una hiperostosis acá en la región de todos los huesecillos, ¿cierto? Y un aumento o una retracción de los dedos. Y variables tipos de variable nivel de atrofia, pero que es mucho mayor aquí, como ven, a vista. Y la hipertrofia, la más común, es la fisiológica por entrenamiento deportivo, y las patológicas pueden ser por actividades musculares continuas, como en los síndromes de persona rígida, que son lesiones más a nivel, son lesiones por síndromes paraneoplásicos principalmente, y las miotonías congénitas, que ahí dan un aspecto hercúleo porque es como que hay una hipertrofia principalmente de los antebrazos. Y es muy importante diferenciarlo, la hipertrofia de la pseudohipertrofia, como la que ocurre en la distrofia muscular de Duchenne, que es la imagen que les dejé ahí, porque en este caso da la impresión de que hay una hipertrofia muscular, pero en realidad es porque el músculo está distrófico, o sea, se empieza a degenerar y se reemplaza por grasa, ¿ya? Entonces da esta impresión de que crece esa masa, pero en realidad es solamente tejido graso. Y ocurre también en antebrazos, pero en menor medida que las pantorrillas. Por eso les dejé ahí clarita la imagen de extremidades inferiores. Pasando a reflejos osteotendíneos, tenemos estos reflejos son monosinápticos y de integración medular, o sea, no involucran a la integración de la córtex, pero sí son modulados por el sistema piramidal, ¿ya? Entonces, cuando hay lesiones de esta vía, tenemos la liberación cortical y por eso los síndromes piramidales o lesiones piramidales van a dar un arco reflejo mucho más exaltado o hiperreflexia, ¿ya? La graduación va a ser de 0 a 5 y más que nada entender que esto casi nunca lo describen en la práctica clínica, a menos que sea muy relevante. Generalmente se escribe como está acá y no como número, ¿ya? Que puede ser arefléctico, sin respuesta, hiporreflexia, un reflejo normal, o reflejo osteotendíneo presente, vivos, o que sean como un poquito más exaltados, pero no con aumento de otros elementos que vamos a ver aquí en el recuadrito. Hiperreflexia y presencia de clonus, que son como la imagen que se ve acá, que nosotros hacemos movimientos de flexión o dorsiflexión plantar, por ejemplo, rápida, y vamos a tener una contracción alternante por el exceso de reflexia que daría estos movimientos repetitivos que pueden ser agotables o no. Y a veces es importante anotar clonus, presente, agotable, no agotable. Las hipoarreflexias se incluyen dentro de los síndromes de segunda motoneurona porque, como vemos acá, el arco reflejo va a tener la vía sensitiva, ¿cierto? Va a llegar hasta el asta anterior, o sea, hasta el asta anterior, y va a ser la sinapsis con la segunda motoneurona. Entonces, si nosotros tenemos acá la lesión en segunda motoneurona, aunque llegue el estímulo, no va a poder llegar la respuesta final para que haga la contracción muscular. Entonces, por eso es en segunda motoneurona. La hiperreflexia es cuando perdemos la modulación cortical, o sea que como que controle un poco, lo disminuye un poquito y lo mantenga en equilibrio. Esto se ve primera motoneurona y da también, está encerrada dentro de este síndrome que sería con aumento de área reflexógena, es decir, si yo golpeo, por ejemplo, acá el tendón rotuliano, que está aquí, la imagen, esto debería ser un poquito más abajo, porque ahí estaría justo la rótula, nosotros palpamos acá el tendón del cuádriceps y obtenemos la respuesta como hiperreflexia. Si nosotros empezamos a golpear suavemente un poco más arriba, ¿ya? Hacia el cuádriceps o incluso un poco más abajo, vamos a obtener igual una respuesta. Eso es un aumento del área reflexógena. Cuando hay difusión es que hay una respuesta, por ejemplo, en esta pierna, y que el estímulo es tan hiperrefléctico que incluso puede llegar a generar movimientos en la otra pierna, ¿ya? Los reflejos policinéticos es que este movimiento lleva a otros movimientos dentro de la misma pierna, y el clonus es el que hablamos ya. Y los más frecuentemente evaluados es el mentoniano, que sería para trigémino rama 3, el bicipital, que lo evaluamos palpando el tendón a nivel de la flexión del codo, ¿cierto? Nosotros palpamos el tendón
podemos dejar apoyados los dos dedos y golpeamos, no es tan necesario golpear fuerte, y tiene que ser con un movimiento pendular, pero nosotros palpando el tendón y golpeando incluso nuestros dedos con un poquito más como precisión, logramos hacer estos reflejos evitando terminar haciendo un traumatismo en el pobre paciente. El tricipital se evalúa afirmando el brazo, que quede colgando el antebrazo como un péndulo y golpeamos el tendón tricipital. El patelar es el que vemos acá, este es del E4. El E5 siempre se describe que no tiene reflejo, a menos que tengan hiperreflexia y se puede golpear el el aductor, ¿ya? Que sería aquí la cara interna, pero en realidad siempre para fines prácticos no debería haber. Y el aquiliano, que sería el del tendón de Aquiles, como se dice, y nosotros podemos afirmar como se ve aquí en la imagen, no con fuerza, sino que simplemente afirmar un poquito el pie y hacer un golpe y el paciente va a hacer una plantiflexión leve por la contracción del gastrocnemio. Recordar siempre que hay algunos que carecen de significado patológico, como por ejemplo, dependiendo del contexto, siempre dependiendo del contexto, puede haber hipoarreflexia fisiológica generalizada hasta en el 2% de la población general. Es bien raro verlo, pero que sepan que puede estar sin tener ninguna otra alteración, y cuando están los reflejos globalmente exaltados, pero son simétricos, sin otros elementos piramidales, como los reflejos de Babinski, espasticidad, clonus, cualquier cosa que nos hable de síndrome piramidal, no van a tener un significado patológico. Es como lo que les dije de la midriasis en las personas jóvenes. De hecho, generalmente las personas jóvenes, o los que usan, por ejemplo, simpático-miméticos, Mentix, algún tipo de como Samexid o los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, eh, tienden a tener mucha más hiperreflexia, ¿ya? Pero esto tiene que ser global y que no tiene que tener otros elementos piramidales. Y con personas ansiosas también. Es muy común encontrar hiperreflexia generalizada. Y el contexto, cuando veamos, por ejemplo, pacientes con miopatías, vamos a ver que hay hiporreflexias proporcionales a la atrofia. En el hipotiroidismo, esto es típica pregunta igual de semiología, que la fase de relajación es enlentecida, o sea, no es que haya hiporreflexia, ¿ya? Y eso se puede ver mucho más evidentemente en el aquiliano, o sea, el paciente, como tiene una conducción más lenta, no es que esté con un daño derechamente del nervio, sino que la conducción es más lenta, el paciente contrae y se queda como pegado un poco contraído y después vuelve a relajar. Eso es como característico del hipotiroidismo, pero obviamente uno ya que esté más descompensado. En las enfermedades de unión neuromuscular no se alteran los reflejos osteotendinos como en la miastenia gravis, sino que hay fatigabilidad, y en las patologías cerebelosas vamos a ver reflejos pendulares. Hablando de los reflejos superficiales, que el más importante va a ser el de la respuesta plantar o el reflejo cutáneo plantar. El normal va a ser siempre la flexión de los cortejos, principalmente guiado por el hallux, y cuando vemos una respuesta extensora va a ser sinónimo de síndrome piramidal, siempre, ¿ya? Este puede estar presente, indiferente o equívoco. Indiferente es que no tuvimos ninguna respuesta, ni flexión ni extensión, y equívoco es que hubieron momentos en que quizá el paciente flexionó, después extendió y como que varía, no estuvieron seguros. Es mejor anotar equívoco que presente, ¿ya? Y puede haber reflejo exaltado, o sea que es tanto el piramidalismo que el paciente, además de hacer esta extensión de los dedos, va a hacer un retiro con una triple flexión, o sea, va a hacer flexión de la rodilla y de la cadera también, ¿ya? Pero obviamente que hay que siempre diferenciarlo de los que son como cosquillosos y hacen retiro, ¿ya? Por lo mismo, hay varios sucedáneos del Babinski que se pueden utilizar en la práctica clínica. No tienen tanta validez o tanta fuerza de evidencia como el Babinski, pero uno los puede buscar igual. Hay muchos más, pero yo les dejé aquí algunos, como el Chadok, que es hacer, en vez de esta vueltecita como en la flecha que se ve acá, que es por el borde lateral, y después llegar al hallux con un objeto puntiagudo romo, hacemos por el borde lateral del pie, solo por el borde lateral, ¿ya? El de Oppenheim, que es hacer una leve presión en la cara anterior de la pierna. Podemos ver acá
la extensión del hallux, y en la extremidad superior podemos ver Hoffman o Trommer, que son con el dedo medio, dejamos el resto de los dedos colgando y hacemos una pequeña, como un pequeño chasquido, por decirlo así, o presión rápida en la uña, en el lecho mejillal, y vemos cómo se flexionan espontáneamente los dedos, el resto de los dedos, principalmente el pulgar. Y el de Trommer es parecido, pero nosotros dejamos el dedo medio colgando, por decirlo así, o el anular como se ve en esta imagen, y hacemos lo mismo como una especie de chasquido o hiperextensión rápida y que haya una respuesta acá flexora del resto de los dedos, como ven acá. En los reflejos superficiales tenemos el perianal, cremasteráneo y cutáneo abdominal. No siempre se evalúan, siempre es como dependiendo de la sospecha. Los perianales es un estímulo que va a ser centrífugo desde el ano y ve si hay contracción del esfínter anal externo, y siempre se evalúan cuando hay hipoestesias en silla de montar o sospechas de lesiones de cono medular. En el cremasteriano, como se ve acá en la imagen, se toca la cara interna del muslo y hay elevación del testículo y contracción del oblicuo mayor, ambos, y en la mujer el oblicuo mayor solamente, obviamente. Y esto apunta a radiculopatías de L1 y L2. Y el cutáneo abdominal podemos evaluar a nivel superior, medio o inferior, como se ve acá, y es deslizar también, puede ser el dedo o un objeto romo en dirección centrípeta hacia el ombligo, y vemos si hay alguna contracción asimétrica, ¿ya? Acá les dejé lo mismo. Y el signo de Weber, que igual lo pueden ver de forma mucho más fácil, es que, por ejemplo, cuando sospechamos que hay algún tipo de paraparesia y con un nivel que sea a nivel T10, cuando vemos lesiones por acá, porque ahí localizaría, está el paciente acostado, le pedimos que se levante como haciendo un abdominal y vemos un significativo desplazamiento umbilical hacia craneal, porque obviamente se contrae acá arriba y aquí está flácido. Y obviamente no sirven personas que sean muy obesas, que tengan mucha flacidez, que tengan cicatrices externas abdominales, porque va a estar mucho más asimétrico la inervación. Pasaríamos a los movimientos involuntarios. Aquí destacarles que está la fibrilación, que es la única que no es visible al ojo humano, porque es solamente una fibra muscular aislada y se ve en electromiografía. En la fasciculación ya son unidades motoras, o sea, una neurona con varias fibras, y por eso es visible y se ve como bolsa de gusanos, ¿ya? Son contracciones desorganizadas y las podemos ver en ELA, en mononeuropatías, y se pueden se pueden estimular con leves golpecitos en grupos musculares con los dedos, porque ahí tendríamos liberación espontánea de calcio y daría la contracción involuntaria. Las mioquimias son súper frecuentes de ver y son fasciculaciones rítmicas de varias unidades motoras. Se pueden ver las palpebrales, que es típico cuando uno dice estoy estresado, tengo sueño, estoy cansado, me tirita el ojo, ya, eso es una mioquimia y son benignas. Y las proximales se pueden asociar a plexopatías actínicas posterior a radioterapia. En cuanto a las mioclonías, ya es cuando hay contracciones que lleven a un movimiento evidente de una articulación, son bruscas, breves y azarosas, y pueden ser de varios grupos musculares, por ejemplo, que generen el movimiento completo de un brazo, etc. Y acá les dejé varios ejemplos de mioclonías, pero eso es para que después lo puedan revisar con más tiempo, cuando quieran. En cuanto a uno que tenemos que describir mucho más de los movimientos involuntarios, es el temblor, porque hay diferentes tipos. Tenemos el postural, que es el más frecuente, el de acción e intención, el de reposo, y el rural o de Holmes, que sería el mixto, o sea, podría tener elementos de los tres previos. En cuanto al postural, es el que conocemos como también temblor esencial cuando es aislado, cuando no tiene causas farmacológicas u otras, y nosotros le pedimos al paciente generalmente que extienda los brazos, en vez de tener una bandeja, pone las palmas hacia abajo, que extienda harto los dedos y cierre los ojos. Y ahí podemos ver que hay puede haber un temblor fino y por mantención de alguna postura. El de acción o intención es por dismetría y es de origen cerebeloso. Como vemos acá, el paciente intenta, por ejemplo, llegar a nuestro índice y tiene este temblor al final de la acción. Y el de reposo es el típico que vemos en los síndromes parkinsonianos, cuando se asocian a estas otras características y
es el típico, como se ve acá en la imagen, de en cuenta monedas y seda al dormir. Acá vemos, les dejé algunas ideas de cómo puede ser algo de sospecha, mucho más hacia síndrome de Parkinson versus los Parkinson Plus, que son los que nos pueden hacer sospechar como causas secundarias, ¿ya? Obviamente siempre pensando en la parte farmacológica primero, pero hay otras enfermedades que puedan dar síndromes parkinsonianos que pueden ser mucho más graves y a eso hay que estar atento. Bueno, en la de Parkinson, que sea el inicio unilateral o asimétrico, obviamente que responda al levodopa, que no tenga grandes disautonomías y que esté asociado a trastornos del sueño REM. Si nosotros vemos que es más simétrico, no responde a levodopa, tiene disautonomías, compromiso cerebeloso o demencia precoz, sospechemos otras causas que puedan ser mucho más graves, ¿ya? Y que avancen más rápido, de hecho. Y acá hay otra cosa que pueden aplicar al momento de evaluar un paciente con temblor, sea temblor esencial, Parkinson, que es la espiral de Arquímedes. Y esto más que nada sirve para ver cómo el paciente va respondiendo a ciertos tratamientos o cómo va avanzando el temblor. Y aquí le pedimos al paciente que dibuje una espiral, uno normal, relativamente normal, porque obviamente puede que no le salga totalmente simétrico, pero que tenga una línea mucho más segura, sin temblor. El de Parkinson, recordar que tienen estos movimientos pequeños, la bradicinesia va a ser una espiral de Arquímedes mucho más pequeño, con este temblor mucho más fino, ¿cierto? Y el temblor esencial, que ya es un temblor como más grueso y que puede ser el tamaño normal del espiral. Y uno lo puede ir viendo así como en controles en la consulta y ve cómo van cambiando estos espirales según el tratamiento. Ya pasando a los hiperkinéticos, a los movimientos involuntarios hiperkinéticos, tenemos el corea, valismo, atetosis, distonías y tics. Y dentro del corea, como vemos acá en la imagen, son movimientos breves y repetitivos, tienden a destacar mucho más en extremidades superiores y a distal, ¿ya? Y son movimientos que se caracterizan por impersistencia motriz, que quiere decir que le decimos al paciente que mantenga cierta posición y que intente no moverse y no puede hacerlo, no puede mantener esa posición aunque esté haciendo total resistencia y lo comienza a hacer. Y comienza a tener los movimientos coreicos y se caracteriza por lesiones del núcleo subtalámico a nivel contralateral. Tenemos el más frecuente, que es secundario al tratamiento por Parkinson. En los primeros minutos tienden a tener este efecto secundario. En las estreptocócicas, que son la corea de Sydenham, que igual la van a escuchar, las otras hereditarias y degenerativas, que son como la de Huntington, que es igual muy común, muy frecuente cuando uno está estudiando medicina en pregrado, y tiene el fenómeno de anticipación, que les dejé ahí como bien claro, porque como es hereditaria, tiende a tener una relación con ciertos codones que él se agen. La cosa es que se caracteriza porque lamentablemente la Corea de Huntington, nosotros por ejemplo vemos un paciente que tuvo a los 60 años su debut de Huntington, lo más probable es que su papá lo tuvo mucho más viejo, pero su hijo va a tenerlo más joven y su nieto lo va a tener aún más joven, ¿ya? Porque se va multiplicando, por decirlo así, este triplete alterado y va teniendo cada vez más carga genética. Entonces, cada vez va a ser más anticipado el inicio del Huntington, lamentablemente. Y las hemicoreas, que tienden a ser muy comunes cuando hacemos correcciones demasiado bruscas de hiperglicemias, se puede ver la hemicorea. Igual, para que lo sepan, existe en hiperglicemia, lo van a ver mucho en medicina interna. El balismo son movimientos de mucha mayor amplitud, tiende a ser más proximal, por lo tanto da este movimiento como en aspas de molino, ¿ya? Puede ser movimiento de circunducción grande, son lesiones también del núcleo subtalámico y cuando son unilaterales se describen como hemibalismo. La tetosis es como la imagen que vemos acá, son movimientos mucho más lentos y reptantes, es predominio distal y se ve mucho en las parálisis cerebrales. Estos son movimientos como contracciones o distonías, también se describe, de los dedos con esas posiciones anormales y persistentes con movimientos mucho más lentos. Distonías ya de forma más general son cuando hay contracciones persistentes que no son ergonómicas y tienen una duración variable. Y los tics son
estereotipados, rápidos y pueden aumentar con la tensión emocional. Nosotros le podemos pedir al paciente, a diferencia de esta impersistencia motriz, que lo detenga, lo pueda hacer, pero con un muy grande esfuerzo aumenta mucho la ansiedad porque lo está controlando y después de eso, si deja de poner atención en detenerlo, vuelve el tic, pero lo puede detener. Esa es la diferencia. Y acá ya pensando en los como clásicos que se han escuchado, como el de el síndrome de Tourette, o el que conocen también por el chico este que se llama, no sé si lo habrán escuchado, pero el Super Taldo, o en la película Tok Tok de Netflix, hay un paciente con síndrome de Tourette. Este tiene tics motores verbales, está asociado a trastorno obsesivo compulsivo, de déficit atencional, con coprolalia, o sea que vocaliza muchos garabatos, palabras como más sexuales, al final como muy obscenidades, y vocalizaciones. O sea, pueden ser sonidos, gritos, etcétera. Y el PANDAS, que es más que nada un cuadro más pediátrico, autoinmune, que se asocia con infecciones por estreptococo. Acá les dejé un cuadrito que habla sobre la diferencia entre la tetosis y el síndrome de la mano alienada, que más que nada este síndrome se puede ver muy frecuentemente en pacientes que les hacen operaciones, tratamientos quirúrgicos de la epilepsia y les hacen lesiones en el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces, cuando hacen lesiones a nivel del tercio posterior o lesiones frontomesiales, parietales, se ven movimientos complejos, a diferencia de la tetosis. La tetosis tiene estos movimientos así como de contracciones. La mano alienada puede tomar un teléfono, puede tomar una taza y tirarla. Por eso, a eso voy con que son mucho más complejos, ¿ya? Y habla de que al final hay una pérdida de conexión entre los dos lóbulos y el dominante es el que nos haría ser conscientes de lo que queremos hacer, y la mano alienada, que sería al final la mano derecha principalmente, porque como el hemisferio, no, disculpa, la mano izquierda, porque como el hemisferio dominante va a ser el izquierdo, tendríamos la lesión más al lado derecho, y esta mano izquierda estaría haciendo cosas sin que ni siquiera nos diéramos cuenta, o al menos de forma involuntaria. A nivel de cerebelo, las dos principales cosas o principales signos que van a tener que evaluar es la dismetría y la disdiadococinesia. La dismetría consiste o se define por la falla en medir las profundidades para llegar a un objetivo y se puede evaluar por medio de las pruebas de dedo-nariz, o sea, yo pongo mi dedo índice, le digo al paciente que con su dedo índice toque su nariz y llega a mi dedo. Y en este caso, nosotros tenemos que pedirle al paciente que lo realice en los tres dimensiones, por decirlo así. O sea, en alto, o sea, vertical, diferente profundidad y en el plano horizontal. Si el paciente, por ejemplo, se queja de que, no sé, está con una vía y no quiere, que le cuesta porque se dobla el brazo o realmente no lo puede doblar por impotencia funcional, lo que podemos hacer es poner el otro dedo del paciente, su brazo extendido con su dedo, y nosotros ponemos el índice, por ejemplo, acá y acá. Y él con su otra mano va a tocar su propio dedo, el otro dedo que estaría levantado, y toca nuestro dedo. Entonces así mantiene su brazo extendido y simplemente hace abducción y aducción de su brazo completo. Y el otro que se puede hacer es el de talón, rodilla, tobillo, que es que el paciente acostado, sin que mire sus pies, vamos a pedirle que que toque con su talón, su otra rodilla, luego su tobillo, y le podemos pedir igual que toque la cama. Primero que lo haga viendo para que veamos que entiende la orden, y después lo puede hacer sin ver. Si no logra medir la ubicación de sus pies, puede indicar dos cosas: o dismetría, o que tenga una lesión a nivel propioceptivo, que lo vamos a ver también en la clase de mañana, que es como la ubicación de su cuerpo en el espacio, y que como él no está mirando, no sabe dónde están los puntos que le pedimos que tocar. Y en la disdiadococinesia son las fallas en los movimientos repetitivos, rápidos y alternantes. Acá le podemos pedir al paciente que realice ejercicios, como se ve acá en la primera imagen, de golpear su mano contra o sea, primero aplaudir y después girar la mano y que golpee
una al dorso, ¿cierto? Palma, dorso, con una mano obviamente fija. Una va a ser la que gira. Y después lo realiza con la otra mano. Se puede pedir que simule que con cada mano pone una ampolleta, o sea, que realice el giro de la muñeca con los dedos como en posición de tomar una ampolleta. Se le puede hacer que haga un movimiento de pinza bilateral, que se ve también en los síndromes parkinsonianos porque se evalúa la bradicinesia, o sea que más que nada es como que eh, él tiene disminución en el inicio de los movimientos, entonces le pedimos que haga como que pellizca, por decirlo así, o pinza en sus dos manos y vemos que cada vez está más pequeño. Eso habla más de bradicinesia que de distiadococinesia, por si acaso. Por eso les dejé ahí anotadito. Y que marque el tiempo con el pie, como cuando uno le dice está esperando, entonces está haciendo esto de la dorsiflexión y golpea con el piso y vemos que sería como el análogo de esto de la pinza bilateral, pero en la extremidad inferior. Aquí en cuanto a las marchas, yo les voy a enviar unos videos con la delegada que tiene que es un link de YouTube, que son unos videos que duran como un minuto, en realidad pueden ver 30 segundos del video y están listos, de cada una de las marchas, ¿ya? Pero acá les dejo como lo más característico de cada una. En el caso de la espástica, que habla de síndromes piramidales, tiende esta pierna, que es la parética, él da el paso normal, y esta, como está espástica, no se dobla, ¿cierto? Va a hacer una circunducción. Esa es la clásica. Y en el caso de que incluya el brazo como está en esta posición espástica, va a tener la flexión que habíamos hablado al principio. Recuerden siempre que en piramidal está la flexión superior y la extensión inferior. Cuando vemos la marcha parkinsoniana, es esta marcha que es a pasos cortos, con un poco de flexión de las extremidades. Se conoce como marcha festinante por los pasos cortos con una inclinación y una cifosis, porque el paciente intenta compensar para avanzar más rápido, inclinándose hacia adelante, y eso perpetúa esta cifosis. Y los brazos se caracterizan por tener una disminución del braceo natural, ¿ya? O sea, el paciente cuando camina no realiza este como movimiento pendulante de los brazos, y esta posición un poco en flexión y el temblor en cuentamonedas, ¿ya? Entonces, marcha festinante, inclinación hacia anterior, disminución del braceo, y lo otro es que le podemos pedir al paciente que que camine ciertos pasos y después le pedimos que gire y hay descomposición del giro, ¿ya? O sea, el paciente como que gira un poco, gira otro, porque como tiene disminución de los reflejos posturales y del equilibrio, tiene que como concentrarse mucho para no llegar a caerse y realizar el giro de forma adecuada. En cuanto a la marcha táxica, que son las de las lesiones cerebelosas, tienen lo característico es que se dice como que caminan como ebrios, ¿ya? Y es relacionada con aumento de la base de la sustentación. El paciente no logra entender bien la coordinación de sus movimientos y comienza a caminar con una expansión del área. Los pies se apoyan mucho más alejados para poder mantener un mejor equilibrio. En cuanto a la polineuropatía, la marcha polineuropática o equina, se conoce también como el stepach o el pie caído. Vemos esto como está denervado a distal, vamos a ver que cae el pie, ¿cierto? Tenemos el pie caído y para compensar el paciente da una flexión, como se ve también un poco acá al lado, levanta mucho más la rodilla y con el pie caído termina pisando en punta y ahí apoya el pie. En cuanto a la táxica sensitiva, el paciente no tiene una medición de la distancia porque no sabe bien en qué posición está su pie, entonces da zapateos, por decirlo así, como pierde la distancia, y los pies caen excesivamente fuerte, golpeando cada paso. Y también tienden a caminar con aumento de base de sustentación. Al final, pensándolo lógicamente, el paciente no sabe dónde está su pie, entonces como que para llegar al piso simplemente golpea, golpea, golpea. Y la miopática es la que vemos acá, que el paciente como tiene una atrofia generalmente a nivel proximal, como vimos, tiende a hacer compensación, como no tiene en los músculos glúteos o cuádriceps de forma adecuada,
y hace esta hiperlordosis y un pectum carinatum, hace esta flexión, ¿cierto? Todo para compensar y poder mantener el equilibrio, pero principalmente por la atrofia proximal. Ya pasando a los diagnósticos sindromáticos, entonces acá yo les voy dejando tablitas para que vayan revisando y estas son como lo que más me importa que se queden, que son los, a nivel piramidal tenemos el síndrome de primera motoneurona, este es el piramidal. Cuando ya hace conexión con el segunda motoneurona, este es diferente. Bueno, piramidal siempre tómenlo como primera motoneurona. Tenemos la paresia espástica, Babinski, hiperreflexia. Ya vimos que la hiporreflexia puede estar en el piramidal, o sea, la hiporreflexia puede estar al inicio en el piramidal, puede durar de días a semanas y siempre tiene la progresión después a la hiperreflexia y la espasticidad. Se caracteriza por no tener atrofia ni fasciculaciones, ¿ya? En el caso de la segunda motoneurona, tenemos la paresia flácida, plantares flexores o indiferentes, porque no les va a llegar la contracción tampoco, hiporreflexia o arreflexia, atrofia muscular por denervación y fasciculaciones con este movimiento que les decía como en gusanos. Y a nivel extrapiramidal es súper amplio, porque en realidad solamente que no está incluido dentro de la primera motoneurona. Entonces, más que nada les dije que presenta apariencias plásticas o rígidas y también el temblor, que puede ser en rueda dentada. Ya en síndromes medulares, que esto igual se mezcla un poquito con sensitivo, pero quiero que entiendan acá, esto igual se los voy a mostrar mañana, así que lo voy a pasar un poquito más rápido, pero que el rojo, ahí después les voy a dejar como la simbología. El rojo representa lo que sería motor, el celeste representaría lo que es lo propioceptivo o la sensibilidad profunda, y el morado la termoalgésica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una sección medular completa, cortamos todas las vías. Entonces, desde el nivel de la lesión hacia abajo, tenemos pérdida de todas las modalidades, sea motoras o sensitivas. Cuando hacemos una hemisección o lesión o síndrome de Brown-Séquard, tenemos lesiones a nivel contralateral, que va a ser la hemiparesia, la hipoestesia propioceptiva y vibratoria, y la hipoestesia al mismo lado, termoalgésica, disestesia suspendida en primer dermatoma ipsilateral. Cuando vemos lo que es cordonal posterior, esto acá vamos a ver mañana que ahí está solamente la sensibilidad profunda, por lo tanto, al nivel que lo tengamos, vamos a tener desde ese nivel solo pérdida de sensibilidad profunda. El cordonal anterior incluye al motor y a la termoalgésica, entonces si cortamos todo eso y es abilateral, vamos a perder desde ese nivel todo hacia abajo. Cuando tenemos a nivel central, ahí vamos a ver la parte sensitiva, que es un nivel suspendido más que nada. La compresión extrínseca, vamos a ver parecias que son bilaterales y ascendentes, porque las fibras de las extremidades inferiores van a estar más afuera que las fibras que están relacionadas con las extremidades superiores. Entonces, si tenemos una masa que va apretando, esa es una parecia que es ascendente, ¿ya? Y se asocia mucho a dolor radicular, son muy dolorosas. El de cono medular y el de caudequina son dos que quiero que igual los estudien bien, porque las diferencias son bien importantes, ¿ya? Las dos son urgencias neurológicas y el cono medular es obviamente a nivel de médula baja, y ya la caudequina son las raíces nerviosas que estarían después del cono, ¿cierto? La diferencia de lo que tienen en común, primero que todo, van a tener hipoestesia en silla de montar, ya sea profunda o termoalgésica, y disfunción vesical, ¿ya? Pueden tener también alteraciones de la fuerza, pero eso puede ser variable. Aquí las diferencias. Como esta es en cono medular, puede ser mucho más simétrica, ¿ya? Lo otro, al ser medular, va a ser piramidal, entonces va a tener Babinski, ¿ya? Lo otro, ya la anestesia sencilla de montar, los compromisos de esfínteres, en este caso va a ser precoz, porque va a alterar directamente los niveles del plexo lumbosacro, ¿ya? Y tiene menos dolor que la caudequina.
porque la caudequina estamos haciendo un dolor radicular. En este caso es el dolor a nivel medular, este es radicular, entonces es mucho más doloroso. Al ser radicular, como están todas las fibras bajando, ¿cierto? Después del L1, recuerden siempre que está L1, L2, hasta ahí queda el cono medular y de ahí para abajo es la caudequina. Entonces, si tenemos alguna lesión tumoral, infecciosa, lo que sea, que nos esté comprimiendo las raíces, eso es muy doloroso. Además es asimétrico, porque no podemos saber bien en qué lado de todas las raíces que hay estamos comprimiendo. Entonces puede ser con una hipoestesia o una debilidad mucho más a un lado que a otro. Vamos a tener plantares flexores porque no vamos a estar comprimiendo el sistema nervioso central, sino que los periféricos. El compromiso de esfínteres es más tardío y el dolor. La típica queja en urgencias de este paciente va a ser que tiene una retención urinaria, va a llegar con un globo vesical, puede llegar con mucho dolor, debilidad de extremidades y con la hipoestesia hay veces en que hay que preguntarla dirigidamente, porque puede ser el primer signo, pero obviamente el paciente puede que no lo tome muy en cuenta hasta que se le haga el globo vesical y obviamente ahí ya llegue muerto de dolor a urgencia. Tienen que preguntarle si cuando va al baño y se limpia o tiene deposiciones u orina, si siente cuando se toca. O sea, si cuando se limpia con el papel higiénico, si siente cuando se limpia, ¿ya? O si, por ejemplo, defecaba, tenía que mirar para ver si realmente había defecado o no, porque no sentía cuando defecaba. Entonces, eso habla de hipoestesia en silla de montar. Y ahí es cuando tienen que examinar más a nivel de caras internas, de muslo, o ver el reflejo anal, es como, son como las instancias en las que realmente hay que hacerlo. En el resto, en otros casos no es tan común, ¿ya? En síndromes cerebelosos vamos a tener los vermianos, hemisféricos y pancerebelosos. Acá les dejé una imagen de vermis y de hemisferios cerebelosos, de cómo van coordinando cada uno de los hemicuerpos. Cuando son vermianos, o sea, centrales, hablan mucho más de marchas atáxicas, que son estas con aumento de base de sustentación. Se pueden ver disástrias, que no es única, pero sí es característica de nivel cerebeloso, que es la escándida, que es la que habla, el paciente tiene una disartria en que habla literalmente silabárico. Yo he visto más de lo frecuente últimamente, me han dicho varios docentes, pero el paciente así, habla así. Realmente habla entre como ebrio y silabárico. Ya tenemos los nistagmos que son de carácter central y la hipotonía ipsilateral. En el hemisférico vamos a ver dismetría y disfiadococinesia, que ya lo describimos, y cuando son pancerebelosos, o sea, que incluyen ambos características, podemos verlas en encefalopatías de Wernicke asociadas a baja vitamina B1, y esta tiene una triada que es síndrome confusional, por ser encefalopatía, ataxia y alteraciones de la motilidad ocular. Y otras causas que pueden estar asociadas a síndromes cerebelosos son las atrofias cerebelosas por fármacos, la que siempre tienen que sospechar y preguntarle al paciente si ocupa fenitoína, examinen cerebelo, porque es más común de lo que todos los médicos quisiéramos, que pacientes que ocupan por años fenitoína y tienen atrofia cerebelosa secundaria. Y las inmunomediadas ya que son más de resorte de especialidad. Pero paciente con 10, 15, 20 años de fenitoína, lo más probable es que lo vean con una hipertrofia gingival, que se le caen los dientes y que tiene una marcha horriblemente atáxica. Incluso pueden encontrarlo con esta disartria cándida. Y finalmente, ya las bibliografías base, las apps que les había mencionado anteriormente. Y esa sería la presentación de hoy día, chicos. Aquí tengo las preguntas. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí sí. No, aquí cómo dejo de compartir. Compartir video. Ahí está. Dejar de compartir. Súper. Y ahora les respondo las preguntas.
Tin, 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 tin. No, un temblor esencial no nos indica una etapa más temprana del Parkinson, son muy diferentes. El temblor esencial, eh, hay pacientes que pueden tener más riesgo quizás de Parkinson, sí, pero no es la principal causa, ¿ya? Solo como antecedente de temblor. De hecho, es es mucho más heredable el temblor esencial, incluso que el Parkinson, para que lo sepan. Este temblor puede ser principalmente postural, a diferencia de Parkinson, que es de reposo, ¿ya? El temblor esencial puede estar presente de diferentes maneras, no solamente en las manos o en las piernas. Podemos ver también temblores que sean de la voz, un paciente que hable como con una voz media temblorosa. Podemos ver temblores cefálicos que se describen siempre como movimientos no, no, sí, sí. Y eso, de hecho, los temblores cefálicos, se dice siempre que uno lo puede pensar como sospecha, porque el Parkinson también puede presentar temblor cefálico, con el no, no de no parece Parkinson y el sí, sí, cuando es movimiento de sí, sí, puede estar más asociado a Parkinson. Es una mnemotecnia que se ocupa harto, pero no es una etapa más temprana, son cosas distintas. Y la marcha táxica sensitiva también hay una lesión cerebelosa. No, la marcha táxica sensitiva es más de cordones posteriores de la médula, ¿ya? Porque pierden la sensibilidad profunda, entonces como que pierden la ubicación en el espacio. La atáxica como a seco es la que les decía que es cerebelosa. Miren, los voy a mostrar muy rapidito. Compartir pantalla. A ver si me carga. Ya. Vamos a abrir acá esto. Les voy a mostrar muy rápido cómo se ven algunas de las marchas. Bueno, vamos a esperar al anuncio, pero esto así como segundos nomás. ¿Sí? Vamos a hacer que avance para que... Ahí está. Ya, esa es la táxica. El paciente tiene esta caminata con aumento de base de sustentación. Le pidieron ahí que hiciera un tándem y obviamente no lo va a poder realizar. A ver, acá creo que esa le estaban haciendo el tándem nomás, pero ahí está, a ver. Tiene que estar parado con las piernas mucho más amplias, ¿ya? Y ahí, oh, y justo este es el tándem también. Ya, vamos a ver el coreico. Obviamente este paciente, o sea, este hombre es un actor, así que, pero ahí eso es un movimiento más coreico, que en realidad es bastante parecido a lo que se ve, ¿ya? Este movimiento mucho más distal como lo ven ahí. Está la marcha hemipléjica. Vamos a ver acá, adelantarlo. Ahí, ahí hace la circunducción. Muestra la flexión del brazo. Hagamos que camine. Ahí sí, ya. Y ahí hace la circunducción. ¿Ven? Por la pierna espástica. Acá, marcha miopática. Vamos a ver rapidito. Toda la explicación la vamos a saltar. Ahí está explicando qué hacen. Ah, ya, pero ese es ridículo, lo está haciendo pésimo. Pero literalmente hace como una pequeña flexión de la cadera y es porque lo hace, porque tiene esta descoordinación y compensación, pero lo hace mucho más notorio.
Voy a buscarle mejores videos porque de verdad pensé que este era un poquito mejor y no era tanto. Ups, se me salió. Ya. Ahí sí, se me había salido. Que, en fin, lo que les quería decir es que voy a buscar unos mejores videos porque pensaba que ese era el que hacía bien los videos y como que igual lo exagera un poquito. Pero para que entiendan más o menos cómo funcionan las marchas, si los quieren revisar, se los envío después con la delegada. ¿Queda alguna otra duda? Porque como se me cerró el chat, no sé si me llegó otra. No sé si habrá llegado otra dudilla. ¿No? Ya. Ya, pues, chicos. Ah, ¿quedan dudas? Ya, envíamela nomás. Por mientras les cuento, entonces mañana va a ser la última clase, que es la de sensitivo. Em, Esa va a ser más cortita que... Sí, la taxia sensitiva es de propiocepción. Sí, eso, exactamente. Sí, es una lesión cordonal posterior. Esas se pueden ver en sífilis, en déficit de B12, en lesiones, en, ¿cómo se llama esto? Polio, etcétera. ¿Ya? Mañana la última clase, como les digo, así que ahí cualquier cosa, después si tienen dudas o algo de alguna cosa, igual se pueden seguir contactando conmigo. Ahí la delegada tiene el contacto, así que cualquier cosa, pregunten nomás sin que no les dé vergüenza ni nada. Pero de verdad, los Power eh, están harto más detallados de quizás lo que ustedes vayan a necesitar, así como full para las evaluaciones, pero es para que los tengan guardados y tengan como acceso rápido, ¿ya? Así que eso, que estén súper bien, descansen chicos.